¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También le recordamos la página en Facebook, que es Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube también Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues agradecemos a todos aquellos que pues nos han hecho llegar sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones, pues las agradecemos, ¿no? Han sido bastante útil y bueno, pues esos son los medios a través de los cuales podemos estar en contacto. Y recuerden también que si tienen alguna imagen que deseen compartir con nosotros para subirla a nuestra página de Facebook, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar a través de correo electrónico. Así es, Hugo, y bueno, pues como bien refieres, ¿no? Transmitiendo aquí desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Bueno, pues tenemos algunas notas relevantes, Hugo, en materia del programa de actualización del RFC, el PAR, que ya tuviste por aquí algunos invitados. Así es. En semanas anteriores. Bueno, pues que en el caso de Nuevo León ha sido un rotundo éxito, es decir, ya va en su tercera edición. Y bueno, pues un comparativo de años anteriores a la entrada al PAR y una vez entrado este programa, bueno, pues se ha disparado la recaudación en niveles de un 43%. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, pues hay mucho régimen de pequeño contribuyente que se empadrona, hay mucho régimen intermedio que también lo hace, está el impuesto sobre nóminas de aquellos comercios que estaban de manera informal y, bueno, pues que se empiezan a regularizar. Estamos hablando de que este año, bueno, quedó excluido por ahí el municipio de Monterrey del programa, pero estás hablando de cerca de poquito más de 400,000 visitas y que esas detonan prácticamente la misma cantidad, 320 y tantas mil regularizaciones al RFC. Entonces, un rotundo éxito en el caso de Nuevo León. Nada más un punto sobre las IES, es en el caso de se están detonando algunos alertas sobre falsos promotores que se ostentan como que vienen del programa y bueno, pues le piden a los contribuyentes información. Ahorita con la cuestión de la inseguridad, bueno, pues hay que tratar de evitarlo, o en los peores de los casos, bueno, pues les piden cantidades a cuenta de condonar posibles multas. Y aquí también cabe destacar que el Estado aquí en Nuevo León pues ha estado llevando a cabo, digamos, prácticas agresivas que quizás anteriormente eran características de instituciones como el Seguro Social, y me refiero a prácticas en el sentido de que llegan y, oye, o me pagas o te voy a embargar las cuentas, ¿no? Entonces, pues el contribuyente tampoco le dan mucha oportunidad, pues, de investigar el motivo del crédito y demás, y prácticamente, pues, la única opción que le queda es pagar, ¿no? Entonces, aquellos contribuyentes que les haya tocado esta situación, pues resulta que sí es una realidad, ¿no? Así es, Hugo, fíjate, y en el caso del Fisco Federal, bueno, pues también efectivamente ha recaudado en los últimos tiempos 1,837 millones de pesos vía congelamiento de cuentas. Es decir, se intervienen las cuentas bancarias y bueno, pues ahora sí que se cobran a lo chino los importes. Pero esta intervención, y como ha estado debidamente documentado, Hugo, debiera ser exclusivamente por congelar los fondos equivalentes al crédito fiscal, el crédito pendiente. Ha habido casos, incluso hay documentados de 150 pesos y te cancelan una cuenta que a lo mejor el saldo es de 100,000 pesos, causando perjuicio a proveedores, a trabajadores y a la economía de esa empresa. Entonces, dentro de las agresiones, Hugo, que comentas, el SAT federal, bueno, pues ha enviado incluso a los celulares, te envía constantemente en caso de que haya sido omiso. En el caso de los teléfonos locales, bueno, pues ya nos ha tocado casos, por ejemplo, en la firma de ex clientes que alguna vez ya se fueron y que han estado, por ejemplo, ahorita incumplidos. Bueno, pues el teléfono suena y hay una contestadora de otro lado, una grabadora, así tipo los de los políticos, ¿no? Y mencionan el nombre de la empresa y refieren que el contribuyente ha sido omiso y que se ponga al corriente, pero no lo hacen una vez, lo hacen hasta 3-4 veces en el mes. Entonces al rato el teléfono va a estar sonando ahí de puras va a estar saturado por ese tipo que han sido omisos de situaciones. Exacto. Y bueno, Luis, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que ya hemos estado hablando anteriormente, más sin embargo que la semana pasada decíamos
que teníamos la primicia en el sentido que se había publicado lo que era el reglamento de la famosa ley antilavado, ¿no? Y que esto, en pocas palabras, es una ley que, como diría por ahí Verónica Castro, ¿no? Es chiquita pero picosa, ¿no? O sea, son muy pocos artículos, pero de bastante trascendencia. Fíjate, Hugo, y pues para ponerle picante al caldo, el día de hoy, 23 de agosto de 2013, bueno, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que vienen a complementar al reglamento. Es decir, ya tenemos la ley, tenemos el reglamento que bien refieres, ya se publicó, y el día de hoy, bueno, pues salen las reglas que todavía le otorgan más luz a todo a todas estas normativas que, si bien es cierto, cuando comentamos la ley decíamos hay algunas cosas que no quedan claras. Bueno, pues con el reglamento algunas se aclararon, más sin embargo hay algunas otras cuestiones que dicen que a través de estas reglas se van a regular, ¿no? Entonces por eso es importante verlas en conjunto, ¿no? Porque para tener un panorama completo y saber cuáles son las implicaciones, ¿no? Porque pues a lo mejor algunos dirán, oye, pues yo nada más con cumplir, con informar, estoy del otro lado, y la realidad es que no es así, ¿no? Hay una serie de pasos y una serie de consideraciones que debemos atender, ¿no? Así es, Hugo. Sí, y primeramente, bueno, aquí, ¿cuál es el objetivo del reglamento? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues se busca establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese es el objetivo aquí del reglamento, ¿no? Y bueno, aquí es importante que pues aclaran que como cliente, como usuario, pues se refiere a cualquier persona física o moral, fideicomiso, que celebren actos u operaciones que sean considerados vulnerables. Así es. ¿Y cuáles son estas actividades vulnerables? Bueno, pues estas las recoge el artículo 17 de la Ley Federal Antilavado, y en su primera fracción, por ejemplo, se refiere a las prácticas de juegos con apuestas, concursos y demás. En su segunda fracción, a la emisión y comercialización de tarjetas de crédito, obviamente las que no provienen del sistema financiero, que ya lo abordábamos en programas anteriores. También refiere como operaciones vulnerables la emisión de cheques de viajero, el ofrecimiento habitual de garantías en el caso de préstamos, la comercialización de piedras preciosas, es decir, todo lo que tenga que ver con joyerías, la comercialización también de coches nuevos o usados en el caso de los blindados, y también de los coches tradicionales, pero con cierto valor superior a 3,200 veces el salario mínimo. También tenemos las operaciones que involucran a los agentes aduanales, las operaciones que involucran los notarios, los corredores públicos, y todo ese tipo de operaciones, bueno, pues son las que se van a reportar, y que, insistimos, ya a través del reglamento nos otorga bastante luz, a través de las reglas. Bueno, pues ahora sí que ya queda bien claro qué es lo que al final del día se va a estar reportando. Así es, y dentro de todo esto, las dos figuras que tienen un papel trascendental, bueno, por un lado tenemos al SAT y por la otra tenemos a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí, entrando un poco a esta Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué es lo que le corresponde a esta unidad o cuál va a ser su función? Bueno, primeramente tenemos que le toca interpretar para efectos administrativos la ley, el reglamento y las reglas de carácter general a las que hace referencia Luis. ¿Qué también puede hacer o qué facultades tiene? Bueno, requerir a quienes realicen las actividades vulnerables, a que se refiere el artículo 17, que son las que acaba de comentar Luis. También tiene la facultad de pues expedir los formatos oficiales a través de los cuales se van a presentar estos avisos, ¿no? También, ¿qué otro puede hacer? Bueno, determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativo al que se refiere el artículo 16, que es lo alternativo al reglamento, ¿no? Así es, Hugo, y básicamente son las mismas atribuciones que tiene el Servicio de Administración Tributaria, que ahorita ya referías. Entre ellos, el SAT va a tener dentro de sus atribuciones, bueno, pues llevar a cabo visitas de verificación, es decir, no esperar, Hugo, a que las empresas, bueno, pues empiecen a reportar los avisos y las operaciones vulnerables. También, bueno, pues puede lo que es integrar y mantener el padrón, ¿no? El padrón de todo este tipo de personas involucradas en operaciones vulnerables. Es correcto, y también, bueno, pues puede participar con la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de convenios, porque vamos a ver que para reportar, bueno, pues se van a asociar, por así decir, los diversos, en el caso de, por ejemplo, diversas entidades que van a poder ser reconocidas para que recojan la información y esta a su vez se pueda enviar
a las autoridades hacendarias. Es decir, obviamente se tendrá que previamente validar por parte del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera para aquellas entidades que van a empezar a reportar información. Y también por último, ¿qué otra facultad tiene el SAT? Bueno, pues la cuestión de imponer las sanciones administrativas previstas en la ley. Entonces, como Luis lo comenta, aquí es un trabajo en equipo, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera tiene unas atribuciones, el SAT tiene otras y comparten algunas cosas. Entonces, bueno, aquí es importante conocer a qué le corresponde a cada quien, ¿no? Así es, Hugo. Estamos hablando de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el término contraído ley antilavado. Estamos hablando de todas las operaciones que involucra efectivo, que involucra compraventa de inmuebles, joyas, coches blindados, autos nuevos, obras de arte, que insistíamos en los programas anteriores, fuera del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero ya viene reportando desde hace varios años estas operaciones vulnerables y demás. Entonces, todo esto que quedaba afuera, bueno, pues quedaba al margen. Entonces, hoy en día, bueno, pues ya tenemos aquellos obligados, aquellos negocios que tienen estas actividades como actividad principal o una actividad accidental, bueno, pues tendrán que identificar a todas las partes. Es decir, primeramente ellos como obligados directos, los clientes, los proveedores, el representante legal, etcétera, ¿no? Ya sean personas físicas o morales, nacionales y o extranjeros. Es decir, aquí no hay límites en cuestión de qué es lo que se tiene que reportar, Hugo. Y aquí un punto importante que vale la pena recalcar es que todo esto ya está en vigor, más sin embargo, las operaciones que se van a empezar a reportar son aquellas que se realicen a partir del 1 de septiembre, ¿no? Y los informes, los reportes se van a presentar al 31 de octubre. Es correcto, Hugo. Fíjate, y en el caso, por ejemplo, si algún radio escucha tiene algunas de estas actividades primarias que hemos enunciado, en el caso de las personas físicas, por ejemplo, los notarios o los agentes aduanales, bueno, pues estas personas en primer término tendrán que proporcionarle al SAT, que ya tiene esta información, pero bueno, el nombre, obviamente, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la CURP, el RFC, qué operaciones o actividades vulnerables está realizando, algún número de teléfono donde se le pueda localizar, correo electrónico y un celular. Esto es en el caso de las personas físicas. En el caso de las personas morales, bueno, pues básicamente la misma información y aparte, bueno, pues los datos propias de constitución y del representante legal. Y un punto que quedaba en el aire con la ley era en el momento en el que se tenía que reportar estas operaciones, para lo cual en el reglamento ya se es un poco más específico, ¿no? Y aquí menciona que es la fecha en que estos se hayan celebrado, ¿no? Y incluso se vuelve un poco más específico al abarcar operaciones, por ejemplo, donde intervengan los notarios y los corredores. Dice, en la fecha, el que se haya otorgado el instrumento público respectivo, ¿no? Entonces, es importante. Por ejemplo, en el caso también de los servicios de comercio exterior, bueno, aquella fecha que se establezca de acuerdo a la legislación aduanera, es decir, cuando se haya importado la mercancía. Entonces es importante tener presente todos estos momentos porque es a partir de cuando se tiene la obligación de informar. Fíjate, Hugo, y acabas de referirte a los actos. Ok, bueno, pues eso es lo que se tiene que reportar. Pero obviamente el fisco, en primer lugar, pues obviamente ¿a quién va a ser responsable? ¿A una persona física o a una moral? Entonces, ¿qué es lo que va a pedir el fisco? Información tan especial como obviamente el nombre de la persona, sea contribuyente o no, porque no es requisito que sea contribuyente para efectos fiscales, la fecha de nacimiento en el caso de la persona física, el país de nacimiento, el país de la nacionalidad, la actividad, ocupación, profesión o giro del negocio, el domicilio particular, especificando muy bien entre calles y demás dónde está el domicilio, el teléfono donde se le pueda localizar al cliente, nos estamos refiriendo al cliente, el correo electrónico, la CURP y RFC, y los datos de identificación también en el caso de extranjeros. Hugo, toda esta información las empresas que están reportando, bueno, pues deben de tener esta información resguardada debidamente con las medidas de seguridad para que en un momento determinado el SAT, dentro de sus facultades de verificación, bueno, pues le puedas exhibir todos estos documentos. Así es, y también otro punto importante era en cuanto al monto de las operaciones, porque recordemos que la obligación de presentar avisos depende de cada actividad vulnerable y todas están limitadas a un determinado monto, y aquí el monto dice, bueno, se deberá considerar el monto que se ha determinado o el valor en aduanas de la mercancía, por ejemplo, ¿no?
Otro punto importante es que quizás yo realizo operaciones cotidianas, más sin embargo una operación no supera el monto, pero en un periodo de tiempo sí lo llega a superar. Es correcto, ahí la autoridad dice, bueno, pues a lo mejor incluso en el caso de las apuestas decías, oye, bueno, si no supero el monto las puedo hacer repetitivas, puedo hacer compras fraccionadas que no rebasen el monto. Incluso aquí la autoridad ya no habla de días o de operaciones, es decir, habla de periodos, por ejemplo, en un periodo de 6 meses, si se acumula la cantidad, bueno, pues se tendrá que detonar el reporte o el aviso según corresponda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las cuestiones informáticas, Hugo, empiezan o toman relevancia. Aquí ya no estamos hablando, por ejemplo, en una casa de apuestas donde, bueno, pues prácticamente todas las operaciones son con el público en general, prácticamente que son en el anonimato. Y bueno, pues quiero ver en un momento determinado cómo esas empresas van a estar solicitando credencial de lector, CURP, RFC, fecha y lugar de nacimiento, comprobante de domicilio, porque también lo tienen que solicitar de las personas. ¿Por qué? Porque insistimos, al final del día, toda esta información, ¿para qué se va a utilizar? Bueno, pues la unidad de inteligencia financiera va a utilizar toda esta información y si encuentra la comisión de algún delito, bueno, pues va a intentar localizar a ese cliente con los datos que proporcionó la entidad. Así es, y también aquí algo muy importante es que una vez ya sea que el SAT o la unidad de inteligencia financiera ejercen sus facultades en el sentido que quieran revisar alguna operación, bueno, pues aquí el interesado o el tercero tendrá un periodo de 5 días para presentar información y para desvirtuarlo, que en caso de que no lo haga, pues entonces se darán por hecho que son reales los hechos a los que hace referencia ya sea el SAT o la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Fíjate, Hugo, y dentro de las reglas va todavía más allá la autoridad, es decir, no basta con que recabes información, sino vas a tener que firmar entre ambas partes involucradas, el usuario y la compañía, bueno, pues una constancia en donde básicamente se reconozca que se está realizando una actividad vulnerable y que las partes tienen pleno conocimiento de la existencia de esa situación, que se reconoce la personalidad correspondiente y deberá estar rubricada, es decir, deberá estar firmada por las partes que participan directamente en el acto u operación. Es decir, el fisco no está dejando cabos sueltos para que en un momento determinado se les caiga el caso en un momento de que quieran interponer algún juicio. Es decir, va a estar plenamente documentado, plenamente consentido y reconocido por las partes. Obviamente esto va a quedar al resguardo de la compañía que está llevando la actividad vulnerable. Así es, y aquí otro punto también es que, como Luis lo comentaba, puede ser que en principio personas que no están, entre comillas, obligadas a inscribirse en el RFC realicen actividades vulnerables. Mas, sin embargo, ya el reglamento va un poco más allá y dentro de las obligaciones establece propiamente la obligación a las personas que realicen actividades vulnerables a registrarse en el RFC y a obtener su firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, pues prácticamente quiere tener identificado y controlado a todo aquel que intervenga en operaciones vulnerables. Ciertamente, porque los reportes, bueno, pues uno de los requisitos básicos o elemento mínimo bueno, pues es contar con la firma electrónica avanzada tanto del contribuyente como del representante legal. Y bueno, pues con esto ya tiene todos los alcances jurídicos. Si incluso lo que es la CIEC o contraseña tiene alcances de que fueron rubricados por el contribuyente, una firma electrónica avanzada que tiene grados adicionales de seguridad y de autenticación, bueno, pues hace las veces de una firma autógrafa. Por eso habrá que tener mucho cuidado ahora sí con los contadores, con las personas encargadas de administrar y reportar toda esta información, Hugo, porque el representante legal o la persona física, si directamente está prestando esta actividad vulnerable, bueno, pues está desconociendo que a lo mejor la información está yendo incompleta o se está mal redactando, ¿no? Así es. Y también aquí otro punto importante, decíamos que en principio el padrón, el encargado de llevar a cabo el padrón de todo este tipo de personas, pues es el SAT. Más sin embargo, las personas que a lo mejor, digámoslo así, un corredor de bienes raíces o un notario que dice, oye, pues sabes qué, yo me quiero retirar, voy a dejar de realizar este tipo de operaciones, me voy a dedicar a otra cosa, bueno, pues deben de solicitar la baja de este padrón para efectos de que la autoridad tenga conocimiento que la persona ya no va a realizar este tipo de actividades. Entonces es importante que esto se lleve a cabo, ya que pues de lo contrario siguen en el padrón y
para efectos de la autoridad, el no presentar avisos o el no cumplir con ciertas obligaciones puede tener repercusiones importantes. Así es, Hugo. ¿En qué momento estamos ahorita? Bueno, pues ya tiene emitida la ley, ya está el reglamento, ya están las reglas. Falta ahorita en este momento, bueno, pues que el SAT habilite el apartado electrónico para que, bueno, pues las empresas se empiecen a familiarizar con la información. Y bueno, como bien refieres, el próximo 31 de octubre sería el primer reporte que estarían las empresas enviando. Es decir, falta esa última parte, esa apertura tecnológica para poder cumplimentar con todo esto que estamos señalando. Así es, aquí digamos los que llevan un poco de ventaja, por decirlo así, es el caso de los agentes aduanales. ¿Y por qué? Porque pues la forma en que los agentes aduanales operan actualmente ya tienen un sistema ligado a todo lo que es el SAT y todas las obligaciones que ellos tienen. Entonces prácticamente a ese sistema le van a agregar la información que se requiere para reportar estas operaciones vulnerables, ¿no? Yo creo que los agentes aduanales y en el caso de los fedatarios públicos no van a tener mucho problema de cumplir, Hugo, porque ya tienen todos los elementos en sus manos. Pero una joyería, una empresa de blindaje, una empresa de autos nuevos, bueno, pues difícilmente va a contar con información que por allí se está solicitando, de la firma de la constancia, de los documentos del acta constitutiva, de los poderes que estén plenamente identificados todos, credencial de lector, comprobante de domicilio, etcétera, que sea información que insisto, se tiene que recabar y que en un momento determinado debe de quedar debidamente resguardada. Y aquí un punto, creo yo, muy importante y trascendente en lo que es el reglamento es que nos está definiendo lo que se entiende como riesgo, ¿no? Y esto lo tenemos en el artículo 15 del reglamento. Y tal cual a la letra nos menciona que riesgo es la posibilidad de que las actividades vulnerables o las personas que realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos o el financiamiento de organizaciones delictivas. Así es, Hugo, fíjate, y también dentro de las reglas, bueno, pues se define lo que debe de entenderse por relación de negocios, porque pareciera una palabra bastante subjetiva, y bueno, pues esta habla de que cuando al amparo de algún contrato, algún cliente o usuario pueda realizar con quienes lleven actos o actividades vulnerables, operaciones que no se extingan con la relación de los mismos, es decir, que perduren en el tiempo y que no estemos hablando de un acto único o accidental, es decir, que trasciendan en el tiempo y que el acto se esté repitiendo. Ante eso estaríamos ante lo denominado como relación de negocios. Así es, y también aquí en el reglamento se profundiza sobre ciertos conceptos que en la ley están un poco abstractos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al tema de la custodia de valores, ¿no? Aquellos que se dedican al transporte de valores, bueno, pues por aquí especifica que se considera la realización de actividades vulnerables de servicio de traslado o custodia de dinero aquellos que presten el servicio a que se refiere la Ley Federal de Seguridad Privada o las leyes de las entidades federativas correspondientes, ¿no? O sea, a lo que voy es que es importante en este caso, si ya identificamos que en principio nos encontramos en algún supuesto del artículo 17 de la ley, bueno, hay que ver el reglamento, porque en el reglamento se es más específico en ciertos casos, ¿no? En cuanto a las formalidades que debemos de cuidar para efectos de saber si nos encontramos o no en el supuesto. Correcto, Hugo. Y bueno, aquí también otra figura muy importante, pues como decía Luis, son los corredores públicos, ¿no? Que los corredores públicos al momento de otorgar un avalúo, porque digamos que los corredores públicos tienen la facultad de evaluar bienes muebles, inmuebles, etcétera. Entonces, que en el momento en que llegan a evaluar un bien y sobre esto se tenga que dar fe pública, bueno, entonces en ese caso lo tienen que informar. Fíjate, Hugo, y una de las actividades, bueno, pues que no le habíamos tomado bastante importancia es en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Que esos también, bueno, pues cuando alcancen cantidades importantes. En el caso estamos hablando de 3.200 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ahí se refiere a estas cantidades estarán elevadas al mes. Bueno, pues se tendrán también que ser reportadas. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, ya difícilmente alguien
pagar unas rentas así ya tan ostentosas como que se presta para una situación allí que presumiblemente la autoridad lo pueda considerar como lavado de dinero, y estas personas también tendrán que estar reportando, ¿no? Porque preponderantemente nos hemos dirigido a todos los demás, pero oye, aquellas personas que a lo mejor han hecho su patrimonio a través del arrendamiento de casa, habitación o local comercial y tienen cantidades cuantiosas, bueno, pues tendrán que ser reportables y vas a desafortunadamente tener que denunciar o abrir obviamente el inquilino de este inmueble, ¿no? Así es, y bueno, aquí estamos hablando de rentas mensuales, entonces, y también por ahí establece que si el periodo es diferente un mes, bueno, pues que hay que sacar la proporción. Sí, convertirlo. Sí, porque a lo mejor ya lo salvas esto. Bueno, vamos a establecer una renta bimestral, y pues bueno, ya te desmarca de esto. Dice, bueno, al momento que te estás cobrando una renta, independientemente si fue anual o cualquier periodo, lo tendrás que acotar a la proporción mensual, y si cae en el supuesto, bueno, pues se tendrá que empezar a reportar este tipo de operaciones. Así es, y bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa. Les recordamos que este programa, como los anteriores, donde hablamos de esta ley, que hemos hablado sobre la ley de la protección de información en posesión de particulares, etcétera, está disponible en el canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Ahí los pueden encontrar. Que Hugo, ese programa, por ejemplo, esa ley de protección de datos en posesión de particulares, bueno, no choca con esta información, es decir, no tendrás que tener algún aviso correspondiente, porque esta es información que está dispuesta en una ley, pero eso no te salva de tener el aviso correspondiente. Hugo, estamos llegando al final del programa. Así es, esperemos que este programa les haya sido de utilidad. Nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón, Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.